Hace más de 35.000 años, el humano comenzó a habitar lo que hoy conocemos como el planeta Tierra. En ese entonces ellos no lo nombraban así, ni siquiera tenían un concepto del nombre o del alfabeto como tal. Ellos se comunicaban a través del sonido y del silencio. La naturaleza, fuente de inspiración y de presencia, les dio un sentido de existencia, pues remaban a través de ese mar de sombras y de criaturas extrañas. Empezaron a expresarse a través del arte parietal, y gracias a sus vestigios podemos darnos cuenta hoy en día de la importancia de sus avances y de su adaptabilidad ante este nuevo mundo que hoy lo percibimos como un reino antiguo. Eso también implica que hoy en día nuestra perspectiva sobre ellos es de seres muy lejanos y desconocidos ante nosotros. Sin embargo, los instrumentos que utilizamos en nuestra cotidianidad no son tan diferentes a los de ese entonces. De hecho, son tan parecidos que podríamos crearlos desde cero y saber cómo se utilizan sin la necesidad de una docencia tan compleja, pues la música habita en nosotros desde ese entonces. Este instrumento, tallado en madera o hueso, se podía utilizar con base en la velocidad y la corriente del aire. ¿Este instrumento no les recuerda al xilófono? Pues este instrumento, que curiosamente rima con este, se llama litófono. Es muy parecido, solo que se ejecuta en piedras llanas y pulidas. La sonaja, hecha con calabazas secas, capullos de mariposa, nueces, conchas, huesos y o madera, respondían al llanto de la lluvia con ritmo y sonoridad. Los silbatos imitaban el cantar de los pájaros, eran hechos de hueso y se comunicaban así. Y por último, pero no menos importante, el humano tenía que salvar su pellejo, ahuyentando a las bestias del más allá, con vibraciones tan fuertes y estruendosas que las aves salían despavoridas sin mirar atrás. Las conchas y los cuernos retumbaban el suelo, las paredes y el núcleo de la tierra, advirtiendo a la tribu que necesitaban pelear juntos, pues las próximas generaciones dependen de su valentía y de su coraje al enfrentarse a este nuevo mundo. Gracias a estos vestigios, podemos observar cómo los primeros seres habitantes del planeta tratan de comprender el ánima del humano, su mundo y de lo que les rodea, dándoles el sentido de la comunidad y de pertenencia.
Orfeo, quien heredó el coraje y la valentía de su padre, el rey de Tracia, Eagro, así como el talento musical de su madre, la musa Calíope, decide emprender un viaje al inframundo en busca de su amada Eurídice, una ninfa que muere tras la picadura de una víbora letal. Desconsolado, Orfeo suplica al dios Hades y a la diosa Perséfone que le permitan traer de regreso a su esposa al mundo de los vivos. Sin embargo, la tarea no fue nada fácil. Tuvo que utilizar su habilidad musical para superar los obstáculos que se presentaban en el camino, como disuadir al barquero Caronte y al guardián del inframundo. Finalmente, los dioses acceden a que Eurídice regrese con él, pero con la condición de que Orfeo no debía mirarla hasta salir completamente del inframundo. Incapaz de vencer su impaciencia, Orfeo voltea antes de tiempo y, al hacerlo, pierde a su amada para siempre. Los griegos desarrollaron un concepto de la música profundamente emocional y espiritual. Esto se refleja en la obra de La República, donde Platón afirma: la música es para el alma lo que la gimnasia es para el cuerpo. Por otro lado, Pitágoras, conocido por su famoso teorema, también realizó importantes aportaciones al estudio de la música. A través del experimento conocido como los martillos, demostró que los sonidos armónicos dependen de las proporciones y no de la fuerza con la que se golpean los objetos. Según la tradición, al escuchar los sonidos en una herrería, pensó inicialmente que la diferencia en los tonos se debía a la intensidad del golpe. Sin embargo, al hacer que los herreros intercambiaran sus martillos, descubrió que la variación del sonido dependía del peso de cada herramienta. Observó que algunos martillos producían intervalos consonantes, como la octava, cuando sus pesos guardaban proporciones simples. Estos descubrimientos sentaron las bases para comprender los intervalos musicales y su relación matemática. Gracias a estos avances, la música alcanzó un gran desarrollo en la antigua Grecia y estuvo muy presente en la vida cotidiana. Se integró en el teatro, en géneros como la comedia, la tragedia y el drama, así como en celebraciones funerales y los Juegos Olímpicos. También formaba parte de la transmisión de poemas épicos mediante cantos y tenía un papel importante en la filosofía y en la relación con lo divino. Es importante entender que el término música en la antigua Grecia no se limitaba únicamente al arte de combinar sonidos, silencios y ritmos. También abarcaba otras disciplinas como la danza y la poesía, ya que todas ellas se relacionaban como un conjunto inseparable. En este contexto surgía la figura del músico saner, es decir, el hombre culto que dominaba la música, la danza, la poesía y la gimnasia. Estas disciplinas eran fundamentales para el desarrollo integral del individuo, ya que cultivaban tanto el alma como el cuerpo. Este ideal se conocía como calocagacia, de kalos, bello, y agathos, bueno, y representaba la excelencia humana al unir la belleza física con la virtud moral. La música estaba asociada a las nuevas musas griegas. Calíope, como mencionábamos al inicio en el cuento de Orfeo, Clio, Erato, Euterpe, Melpómene, Polimnia, Talía, Terpsícore y Urania, cada una vinculada a distintas artes y formas de conocimiento. En cuanto a los instrumentos, los griegos utilizaban diversos tipos como la cítara, la lira, el monocordio, los crótalos, el aulos y la siringa, también conocida como la flauta de Pan, en honor al dios Pan. Finalmente, filósofos como Aristóteles y Platón desarrollaron el concepto de ethos, raíz de la palabra ética, que se refiere al conjunto de valores, hábitos, características que definen el carácter de una persona. Según esta idea, la música tenía la capacidad de influir directamente en la conducta y la moral, por lo que era fundamental en la educación de los jóvenes, guiándolos hacia una vida virtuosa. Gracias a los aportes de los griegos, hoy contamos con bases fundamentales como la escala musical, pero más allá de lo técnico, también heredamos esa conexión espiritual con la música, capaz de trascender la mente y transportarnos a experiencias que van más allá de la razón.
Durante la Edad Media, los cantos litúrgicos gregorianos se volvieron muy populares, especialmente en Europa occidental, a partir del siglo VIII. Debido a la influencia de la Iglesia Católica, estos cantos reciben su nombre de Gregorio I, quien fue considerado su organizador y difusor. El canto gregoriano se caracteriza por ser monódico, es decir, está formado por una sola línea melódica sin acompañamiento armónico. Antes de que existiera un sistema de escritura musical desarrollado, los monjes memorizaban estos cantos y los transmitían oralmente, lo que hacía que en muchos casos las melodías fueran parcialmente improvisadas. Con el paso del tiempo, los músicos comenzaron a experimentar, añadiendo más voces a la melodía principal. Primero se incorporó una segunda voz, luego una tercera, después de aproximadamente 200 años, y después de 150 años se creó una cuarta. Este proceso dio origen a la polifonía, en la que varias melodías suenan simultáneamente, creando una textura musical mucho más compleja. Este desarrollo forma parte del periodo conocido como Ars Antigua. Dentro de la polifonía surgieron diversas formas musicales como órgano, una melodía principal acompañada por otra voz, motete, varias voces que pueden cantar textos distintos al mismo tiempo, canon, una misma melodía que entra en diferentes momentos, rondó o rondeado, estructura musical basada en la repetición de secciones. En este contexto, los músicos y cantantes debían seguir estrictamente las normas de la iglesia, sin alejarse de la ortodoxia establecida. La necesidad de conservar la música llevó al desarrollo de sistemas de escritura. Figuras importantes como Gubaldo propusieron el uso de líneas para organizar los sonidos, mientras que Guido d'Arezzo perfeccionó este sistema. Guido introdujo el tetragrama usando una línea roja representada como la nota fa, lo que denominamos hoy la clave. Después se agregó una línea amarilla representando la nota do, llamada por aquel entonces ut, y una línea negra intermedia, la línea de la, con una cuarta línea colocada debajo de la línea de fa. El tetragrama creado se instauró como sistema de escritura musical, lo que permitió ubicar mejor las alturas de los sonidos. Con el tiempo, este sistema evolucionó hasta el pentagrama de 5 líneas que utilizamos hoy en día. Además, Guido desarrolló la solmización, ut, re, mi, fa, sol, la, base del actual sistema de notas musicales. Creó la mano guidoniana, un método visual para enseñar las notas usando las falanges de la mano. El ordinario de la misa es el conjunto de cantos y oraciones que se repiten en cada celebración eucarística. Constituye una estructura fija de la liturgia y permite la participación de los fieles. Está formado por 5 partes principales: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus y Agnus Dei. Estos elementos permanecen constantes, mientras que otros textos cambian según el día litúrgico. Además de la música religiosa, también se desarrolló la música profana en lenguas vernáculas. Destaca la figura de Alfonso X, el sabio, quien impuso la lírica galaico-portuguesa y promovió las cántigas de Santa María, de temática religiosa. Por otro lado, el movimiento de los trovadores y juglares, surgido en el sur de Francia, entre los siglos XII y XIII, difundió canciones sobre el amor cortés. Estas expresiones representan el nacimiento de la música profana en Europa. En la Edad Media coexistieron dos grandes vertientes musicales: la música religiosa, destinada a la liturgia, como cantos gregorianos o motetes; la música profana, vinculada al entretenimiento y la vida cotidiana, canciones de trovadores o villancicos. Ambas podían acompañarse de danza como la carole, la estampie y el branle, reflejando la diversidad cultural de la época. El Renacimiento fue una época de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, desarrollada principalmente en Italia entre los siglos XV y XVII. Se caracterizó por ser un periodo de esplendor y progreso en la recuperación de la cultura grecolatina, influyendo en el pensamiento, el arte, la literatura, la arquitectura y la ciencia. Durante esta época surgieron importantes inventos, como la imprenta, que facilitó la producción y difusión de libros. También se dieron avances geográficos significativos, como el descubrimiento de América y la expansión de las ciudades. Sin embargo, en el ámbito musical el término renacimiento no se aplica de la misma manera que en otras artes, ya que la música de los siglos XV y XVI no representó una ruptura total con la tradición medieval ni un intento claro de recuperar formas de la antigüedad clásica. En este contexto destaca la escuela franco-flamenca, apoyada por los duques de Borgoña, quienes actuaron como mecenas de importantes artistas. Esta escuela se caracterizó por la interpretación de música
música polifónica, muchas veces en contextos privados como las cortes borgoñonas, lo que refleja una práctica musical doméstica. En cuanto a los estilos nacionales, en Italia predominó el madrigal, en Alemania se desarrolló el lied y en Francia destacó la chanson. La música del Renacimiento se divide principalmente en dos grandes modalidades, la religiosa y la profana. Dentro de la música religiosa, la misa tuvo gran importancia, incorporando partes como el Gloria, el Credo y el Benedictus. También destacaron formas como el motete. Por otro lado, en la música profana sobresalió el madrigal y el canon, siguiendo con la misma modalidad de la Edad Media. Este periodo se caracterizó por la búsqueda de armonía, equilibrio e idealización. Además, surgió el manierismo musical, representado por la escuela veneciana, con compositores como los Gabrieli y por Tomás Luis de Victoria. Un elemento fundamental de la música renacentista fue el uso del contrapunto imitativo. La música durante la época del barroco se caracteriza por su gran complejidad, con melodías densas y altamente expresivas. Es una música con una gran cantidad de acordes y en la que intervienen múltiples voces. Cada una se interpreta simultáneamente como melodía y acompañamiento. A diferencia del Renacimiento, el barroco no busca un virtuosismo meramente ornamental, sino expresivo. Además, la música profana comienza a cobrar mayor importancia sobre la religiosa. Se desarrollan recursos como los contrastes entre voces o instrumentos, generando un contexto de pregunta y respuesta, similares a los que más tarde se verían en el jazz. En muchas obras barrocas existe un tema principal que se repite a lo largo de la pieza, acompañado por el bajo continuo, que cumple una función fundamental como base armónica. En Francia, durante el siglo XVIII, surge el rococó, un estilo más ligero, decorativo y colorido, que refleja una nueva sensibilidad estética. Entre las principales características y aportaciones del barroco destacan el desarrollo de géneros vocales como la cantata, el carácter narrativo y generalmente religioso, estructurada en recitativos, arias y partes instrumentales, la consolidación de formas religiosas como el oratorio y la pasión, que se expandieron por Italia, Alemania e Inglaterra, manteniendo elementos operísticos, el surgimiento de formas instrumentales como la suite, la sonata, el concerto grosso, la obertura y la fuga, la invención del pianoforte, antecedente del piano moderno. El barroco también se divide en etapas: el barroco temprano, caracterizado por el predominio de la música vocal y la improvisación, y el barroco tardío, donde se perfecciona la imitación entre instrumentos y se alcanza una mayor complejidad estructural. Entre los compositores más importantes del barroco destacan varias figuras clave. Johann Sebastian Bach es reconocido por obras como los conciertos de Brandeburgo, la Pasión según San Mateo y la suite para violonchelo número 1. También sobresale Henry Purcell, célebre por su obra Dido y Eneas. Por su parte, Georg Friedrich Händel compuso importantes obras como el oratorio El Mesías, además de música acuática y música para los reales fuegos artificiales. Otra figura relevante es Elisabeth Claude Jacquet de la Guerre, conocida por sus piezas de clavecín. Asimismo, Claudio Monteverdi destacó con su ópera fundacional L'Orfeo. Finalmente, Antonio Vivaldi es ampliamente reconocido por Las Cuatro Estaciones, una de las obras más representativas del barroco. El clasicismo surgió gracias a la iniciativa de los hijos de Johann Sebastian Bach, que curiosamente llegó a tener 20, de los cuales solamente 5 se dedicaron a la música. Johann Christian Bach fue el más destacado, pues comenzó a experimentar un estilo menos barroco, con un contrapunto más simple y accesible a la burguesía, con un enfoque más humanista. Se buscaba lograr un estilo mucho más simple y elegante, sin tantos adornos, en representación de la cultura grecolatina. Esto también se vio influenciado por el redescubrimiento de
de Pompeya en 1748, lo que inspiró profundamente a los artistas de la época. El mundo clásico seguía siendo la principal fuente de inspiración. Los elementos musicales, rítmicos, armónicos y melódicos actúan de manera conjunta y coherente, como si se tratara de un equilibrio entre distintas partes. Existía un balance claro en las cadencias, especialmente entre la tónica y la dominante, y surgió lo que se conoce como simetría del fraseo. También hay contraste en articulaciones y dinámicas. La melodía pasa a ser la protagonista absoluta de la música. Compositores como Joseph Haydn y Wolfgang Amadeus Mozart reducen el cambio rápido de armonías en favor de una mayor explotación melódica del acorde. La forma sonata se rige bajo el equilibrio entre consonancia y disonancia, así como entre tensión y relajación. Este concepto aparece a nivel estructural, armónico, fraseológico, antecedente y consecuente, y de secciones, generando un gran balance para el oyente, evitando la monotonía y aportando la novedad. La delimitación de las frases se marca claramente mediante cadencias, principalmente auténticas y semicadencias. Generalmente hay uno o dos acordes por compás, lo que hace que el ritmo armónico sea sencillo y relativamente lento. Este ritmo se mantiene más calmado en las secciones expositivas y se acelera en otras partes, algo que aún se utiliza en la música actual. Existe una preferencia por el modo mayor frente al menor. El modo menor se emplea como un recurso expresivo y de contraste, aportando inestabilidad frente a la claridad del mayor. La textura se vuelve principalmente homofónica, con melodía acompañada, y el ritmo es simple, siempre al servicio de la melodía, la armonía y la estructura. También se desarrollaron formas instrumentales como las sinfonías, cuartetos de cuerda, tríos, quintetos de viento y quintetos con piano. Surgieron grandes formaciones como el concierto solista y la sinfonía clásica, en el contexto de las sociedades de concierto. Mientras que el ambiente privado favorecía la sonata para piano y el cuarteto de cuerda, el concierto público permitió que la música se volviera más accesible y popular. La escuela de Mannheim impulsó el desarrollo de la orquesta sinfónica. Alrededor de 1740, los efectos de crescendo y diminuendo de la orquesta dirigida por Johann Stamitz causaron gran impacto en el público. El príncipe Carlos III Felipe de Neuburgo trasladó su corte a Mannheim, formando una orquesta grande y virtuosa. Se consolidó la estructura de obras con 3 o 4 movimientos. El primer movimiento es rápido, generalmente en forma sonata. El segundo movimiento lento, puede ser tema con variaciones, lead binario o ternario, rondó o forma sonata. El tercer movimiento es rápido, con carácter de danza, usualmente minueto o scherzo, más común en Ludwig van Beethoven. Y el cuarto movimiento rápido, en forma sonata o rondó sonata. La modulación complementa estos movimientos, ya que los cambios de tonalidad ayudan a diferenciar claramente las secciones. Las indicaciones agógicas, como retardando o acelerando, son escasas, manteniendo un pulso estable con pocas variaciones. Finalmente, se observa un auge tanto en la música instrumental como vocal. En la ópera destacan la ópera seria, la ópera bufa, la zarzuela en España, la ballad ópera en Inglaterra y el Singspiel en Alemania. En la música religiosa continuaron géneros como la misa y el motete. Además, las secciones de maderas, metales y percusión adquieren mayor importancia estructural dentro de la orquesta. Entre los compositores más importantes destacan Joseph Haydn, con obras como la Sinfonía número 94, Antonio Salieri, autor de Armida, sobre quien existió el rumor de que envenenó a Mozart, aunque en realidad eran colegas, Luigi Cherubini, Christoph Willibald Gluck. También destaca Ludwig van Beethoven con su Sinfonía número 3 en mi bemol mayor, opus 55, y Wolfgang Amadeus Mozart con obras como La flauta mágica, Don Giovanni y Lacrimosa. El romanticismo.
Este tiene un enfoque muy simbólico hacia los sentimientos filantrópicos, patrióticos y amorosos. Representa el culto del yo, planteado por George Wilhelm Friedrich Hegel, y un anhelo casi fantasioso de libertad. Sin embargo, cuando estos deseos y fantasías utópicas no llegan a materializarse, surgen sentimientos de frustración, miedo, angustia, pesimismo, decepción y desencanto. Por lo que autores como Frédéric Chopin, Franz Liszt, Robert Schumann y Franz Schubert tienden a evadirse de la realidad hacia mundos fantásticos, románticos, internos y subjetivos, así como hacia el culto de la naturaleza, dejando de lado lo dialéctico y enfocándose más en la emoción y pureza del espíritu. En el sentido musical, el romanticismo llegó más tarde que en la literatura y la filosofía, pues se consolidó alrededor de 1830. Aún así, tuvo un gran impacto en la vida de las personas, ya que la música dejó de centrarse únicamente en los salones y capillas de la realeza y pasó a dirigirse también al pueblo, a los conciertos públicos y a los salones burgueses. De esta forma cambió el concepto social del músico, dejó de ser un servidor con librea para convertirse en un artista que se expresa libremente. Este cambio se relaciona con la Revolución Francesa, que provocó la caída de las monarquías absolutistas y el surgimiento de los derechos individuales. Además, impulsó el nacionalismo, ya que cada país comenzó a buscar su identidad y a fortalecer su propia cultura. Ludwig van Beethoven es uno de los pilares más importantes en la transición del clasicismo al romanticismo. Fue inspirado por Napoleón Bonaparte y por los ideales de la Revolución Francesa. Siempre se mantuvo fiel a sus valores y nunca apoyó las monarquías, lo cual reflejó en sus obras. Por ejemplo, la Sinfonía número 3, Heroica, estaba originalmente dedicada a Napoleón, pero cuando este se proclamó emperador, Beethoven eliminó la dedicatoria. Su vida estuvo marcada por el sufrimiento. La sordera no fue lo único que afectó su vida. También se cree que padecía cambios emocionales profundos. Aún así, cuando su sordera ya era total, compuso la Sinfonía número 9, consolidándose como uno de los músicos más importantes de la historia. Durante el romanticismo se produce una gran difusión de la música instrumental, especialmente de la orquesta y el piano. Hay una predilección por las pequeñas formas vocales como el Lied. En este caso de ejemplo tenemos a Schubert, Schumann y Johannes Brahms. También por las formas pianísticas libres, como por ejemplo tenemos a los autores de Franz Liszt, Schubert, Schumann y Chopin. Y por último la danza estilizada, especialmente en las obras de este último. Los 4 medios favoritos de expresión romántica fueron la sinfonía, el piano, la ópera y el Lied. La ópera adquirió gran popularidad en la sociedad romántica, culminando en el drama wagneriano. También surgieron géneros más ligeros con diálogos hablados, como la opereta en Viena y París, y la zarzuela en España. En Occidente se desarrolló ampliamente el lenguaje escrito de la teoría musical. Se ampliaron 2 tipos de intervalos y se consolidaron estructuras armónicas más complejas. Por ejemplo, se estableció una diferencia clara entre acordes mayores y menores, determinada por la tercera, que define su carácter. La escuela romántica más destacada fue la alemana, de donde surgieron muchos de los principales compositores y donde el movimiento alcanzó gran auge. La sinfonía adquirió un papel predominante, ampliándose con compositores que ya hemos mencionado anteriormente como Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Schumann, Liszt y Brahms. Asimismo, se produjeron importantes innovaciones en los instrumentos y en la orquesta: pistones, llaves, colorismo orquestal e individualización de los instrumentos. La guitarra y el arpa resurgieron como solistas, mientras que el violín destacó en el concierto y la sonata. El piano se convirtió en el instrumento favorito del siglo XIX, popularizado entre la burguesía y caracterizado por un gran desarrollo técnico y virtuosismo. También se desarrolló la música programática y descriptiva, basada en una idea o guión previo, con un carácter apasionado y expresivo. Finalmente, continuó la tensión entre corrientes revolucionarias y conservadoras. El romanticismo impactó demasiado la vida de los artistas y de los compositores, pues antes se les reconocía únicamente por el virtuosismo y por lo académico. Sin embargo, gracias al romanticismo, ahora la figura del músico se ve como un ser sensible, reflexivo, empático, soñador y con muchas capas de expresión. Se comenzó a idealizar la figura del músico como un ente misterioso y extraordinario fuera de este mundo. Gracias al romanticismo podemos conectar mucho mejor con la música de una forma más sentimental y no tan pragmática, alcanzando un nivel de conciencia mucho más elevada y más centrada en uno mismo como individuo y sobre todo desde las entrañas, desde lo más profundo del ser y no solo únicamente con los oídos.
Como bien mencionamos, durante el Romanticismo y tras la Revolución Francesa surgió el nacionalismo, un movimiento que aspiraba a una libertad más amplia y a la afirmación de la identidad de los pueblos. Durante esta transición también aparecieron corrientes como el realismo y el naturalismo. El primero se centró en representar los hechos de la vida cotidiana, mientras que el segundo profundizó en la exposición de aspectos crudos, incluso lo feo y lo repugnante. En la música, el verismo de finales del siglo XIX buscó sus argumentos en la brutalidad de la vida ordinaria. En Francia, César Franck y su escuela intentaron renovar la música instrumental, apoyándose en la tradición de Ludwig van Beethoven. Por otro lado, en los países nórdicos, donde tuvo gran peso la influencia germánica del romanticismo, predominó una fuerte inclinación hacia la canción, el canto coral y las pequeñas formas de carácter melancólico. En Rusia, Mikhail Glinka preparó el camino para el surgimiento del grupo de los Cinco, en el que pertenecían Mili Balakirev, César Cui, Modest Mussorgsky, Nikolai Rimsky-Korsakov y Alexander Borodin, cuyo principal objetivo era renovar el teatro lírico ruso y liberar la música de influencias extranjeras. En Centro Europa, Bedřich Smetana, Antonín Dvořák representan el auge del nacionalismo checo. Mientras tanto, en España continuaron desarrollándose la zarzuela y el llamado género chico, formas musicales profundamente ligadas a la identidad cultural popular. Esta búsqueda de la identidad colectiva, una comunidad representada en el folclore, la historia y los símbolos patrios, como ya se mencionó, tiene sus raíces en la Revolución Francesa y en una visión artística que retrata al ser humano como valiente y capaz de luchar por los suyos. Sin embargo, también tuvo consecuencias negativas. Tras este periodo de esplendor surgieron etapas más oscuras, derivadas de la radicalización de estos ideales, cuyos efectos, en algunos casos, aún pueden percibirse en la actualidad. Después del romanticismo tardío, los artistas y compositores comenzaron a explorar un ámbito más atmosférico, subjetivo e idealista. El arte ya no se basaba únicamente en representar la realidad, sino también en transmitir sensaciones y sentimientos. Destacaron compositores como Claude Debussy, Maurice Ravel, Erik Satie e Igor Stravinsky. Tras la Primera Guerra Mundial surgió un grupo conocido como el Grupo de los Seis, conformado por 6 compositores franceses: Arthur Honegger, Darius Milhaud, Francis Poulenc, Germain Taillefer, Georges Sauric y Louis Durey. En esta época los acordes mayores y menores perdieron protagonismo frente a los modos antiguos y las escalas exóticas como la pentatónica y la de tonos enteros. Asimismo, las disonancias comenzaron a utilizarse con mayor libertad y ya no se resolvían de manera inmediata. El ritmo se volvió más flexible mediante el uso de polirritmias, que son varios ritmos simultáneos, y del rubato, recurso que permite acelerar o frenar el tempo de manera natural y expresiva. En la música clásica tradicional existía una relación muy clara entre tensión y resolución. Sin embargo, esto cambió con el impresionismo, donde la música comenzó a centrarse más en la atmósfera y la expresión emocional que en las reglas estrictas de la teoría musical. Debido a ello, el timbre y la sonoridad de los instrumentos adquirieron una importancia mayor que la melodía misma. Los compositores dejaron parcialmente de lado las grandes formas clásicas como las sinfonías, las sonatas y las fugas, para enfocarse en piezas más breves y descriptivas, inspiradas en la naturaleza, el agua y las imágenes poéticas, como los preludios y nocturnos. Aparecieron así los llamados ismos: impresionismo, postimpresionismo, divisionismo, fauvismo, cubismo, cromatismo, geometrismo, primitivismo y futurismo. La importancia de la luz y el color dio paso a nuevas estéticas y corrientes musicales como politonalismo, microtonalismo, neoclasicismo y la música aleatoria. También surgieron importantes escuelas musicales como la Escuela de Arcueil y la Segunda Escuela de Viena. El expresionismo desarrollado por esta última significó la liberación de la tonalidad tradicional y la estructuración musical basada en 12 sonidos independientes, conocida como dodecafonismo. En este contexto surgieron las grandes orquestas y se difundió ampliamente la música sinfónica. Al mismo tiempo,
renació la música de cámara, gracias al retorno del contrapunto y del modalismo antiguo. La radio y el consumo de masas también permitieron una mayor difusión musical. El ballet adquirió gran importancia gracias a figuras como Sergei Diaghilev, que es conocido como el fundador del ballet ruso, y el coreógrafo Vaslav Nijinsky. Dentro del campo del ballet surgieron obras como La consagración de la primavera de Igor Stravinsky. Además incorporó la música de cine e incidental, mientras que los instrumentos tradicionales comenzaron a explorar nuevos efectos sonoros. También aparecieron nuevas sonoridades electrónicas, se incorporó el ruido mediante la música concreta y aumentó el uso de instrumentos de percusión. La melodía se volvió más tensa gracias a la incorporación de la melodía hablada. Por otro lado, la generación del falla paralela a la generación del 98 representó un alejamiento de la zarzuela tradicional y favoreció la introducción del sinfonismo y del universalismo en la música española. Por eso la música del impresionismo es tan importante, ya que hace retratar que el humano no solo buscaba retratar la belleza de la realidad, sino que buscaba retratar la belleza de la interpretación de esta misma. Por medio de trazos y colores, luces y sombras, tonos fríos y cálidos, el ser humano ya no solo se enfocaba únicamente en la técnica y en el perfeccionismo, sino que se enfocaba en las sensaciones y lo que transmitían los hechos de la vida misma. Gracias al impresionismo, ahora como artistas, músicos, poetas y escritores, podemos enfocarnos mucho más en lo introspectivo y en lo que conlleva sonorizar los mensajes transmitidos desde el alma. Ya no es tanto la rigidez de hacer todo perfecto, sino que es lo abstracto, encontrar la belleza en la imperfección, lo hermoso de la naturaleza y lo complejo del individuo.